La infidelidad en El Padrino, un drama tan trágico como la propia mafia. Hola cinéfilos. En mi blog sobre cine, hoy hablaremos de La infidelidad en El Padrino, una obra maestra. La película muestra cómo la lealtad y la familia son valores fundamentales en la mafia, pero también cómo se rompen de manera brutal. ¿Infidelidad entre mafiosos? No es lo que parece. Puede que, a primera vista, la idea de explorar la infidelidad amorosa en El Padrino les parezca rara. Estamos hablando de gángsteres, capós, ajustes de cuentas. No de telenovelas, pero el genio de Francis Ford Coppola y Mario Puzo, autor de la novela original, está justamente en retratar a estas figuras no como monstruos de una sola dimensión, sino como seres humanos conflictivos. Tienen códigos de honor retorcidos, eso sí, pero también sentimientos, debilidades y, sí, la capacidad de amar. Y, como bien sabemos, donde hay amor hay sufrimiento, traición y celos. No en vano El Padrino está llena de momentos intensos, memorables y, a menudo, demoledores. Sonny Corleone, pasión descontrolada. El ejemplo más claro de infidelidad, y también el más explosivo, lo tenemos en Sonny. El heredero legítimo de Don Vito Corleone es un hombre impulsivo, de temperamento volcánico y con un apetito sexual desenfrenado. En una de las escenas más icónicas y comentadas de la película, presenciamos cómo Sonny estalla en celos al teléfono al enterarse de que su cuñado, Carlo, golpea a su hermana Connie. En ese estado furioso no puede pensar en otra cosa sino en desahogarse. Ahí es donde aparece Lucy Mancini, la dama de honor de Connie, con quien Sonny tiene una aventura apasionada y fugaz. Este acto de infidelidad tiene muchas capas. Refleja la incapacidad de Sonny para controlarse, incluso en un momento familiar delicado. Pone en peligro, aunque no lo sepa, su vida, pues Lucy es una infiltrada de una familia rival. Genera una espiral de violencia y venganza en la que, indirectamente, Sonny termina muerto de forma brutal. Kay Adams, el amor que pudo ser. La infidelidad en El Padrino puede no ser tan explícita todo el tiempo, pero también se manifiesta en oportunidades perdidas, anhelos y elecciones difíciles. Kay Adams, la novia y luego esposa de Michael Corleone, representa el ideal de una vida normal, alejada de la violencia y la corrupción de la mafia. Al inicio de la saga, Michael le promete que algún día la familia será legítima. Kay quiere creer en él, pero se va desencantando. La vemos transformarse en una mujer fría, distante y, finalmente, en otra víctima de este mundo cruel. A pesar de amarse, las ambiciones y el poder de la mafia terminan siendo más fuertes, condenando su matrimonio a convertirse en una farsa. Connie Corleone, la víctima repetitiva. Probablemente no haya personaje femenino en El Padrino que sufra más abusos, humillaciones e infidelidades que Connie. Su primer esposo, Carlo Rizzi, no solo la golpea sino que es responsable indirecto de la muerte de Sonny. El Padrino 2 profundiza aún más en su desdicha amorosa. Encontramos a una Connie inestable, buscando aventuras sin significado y hundiéndose en la amargura. El Padrino, una historia sobre la ruptura de los vínculos. A lo largo de la trilogía del Padrino, el tema de las infidelidades amorosas no está constantemente presente, pero sí en el subtexto. Cada muerte y traición de la familia Corleone desafía la idea de amor y lealtad. Esta contradicción añade complejidad a los personajes, convirtiéndola en una tragedia sobre la imposibilidad del amor en un mundo despiadado. Suscríbete a este canal para seguir explorando el cine desde ángulos poco convencionales.